el nombre de Dios. Así que yo quería compartir en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 16 también. Vamos a leer bastante, quiero compartirle toda una pequeña historia de un hombre que se llamaba Pablo y un compañero que tenía de batalla que se llamaba Silas. Y eran hombres de Dios que el único agente motivador que ellos tenían en su corazón era proclamar la verdad del Evangelio. No tenían ansia de riqueza, no tenían ansia de salir en publicidades, no tenían ansias de poder ni de fama. La única necesidad que había en su corazón era que el Evangelio sea transmitido como había sido recibido. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16, de esta manera. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que vamos a compartir tu palabra, Dios. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que toda distracción, Señor, que pueda venir a nuestras mentes, Señor, todo pensamiento que nos haga divagar y que nos saque, Señor, de tu palabra, Señor,
te pedimos que sea reprendido, sujetado, Señor, y sacado, Señor, de todo pensamiento, y que sea, Señor, solamente tu palabra y tu mensaje lo más importante en este momento. Dios, que podamos atesorar lo que nos vas a hablar, Señor, y que esta palabra, Señor, que creo y confío que está sembrándose en buena tierra, a su tiempo va a dar mucho, Señor, mucho fruto. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que en este proceso solamente tú seas glorificado, Señor. Te damos gracias, Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vemos una historia tremenda de hombres de Dios sencillos y comunes. Solamente ellos querían llevar el mensaje de salvación. Estaban transitando por tierras que estaban lejos de Jerusalén, en tierras en donde había un paganismo muy fuerte, y ellos lo único que anunciaban era la verdad del Señor, y estaban todo en el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano se había dispersado por todo el mundo antiguo conocido, y en ese tiempo el apóstol Pablo andaba predicando el Evangelio, andaba hablando del camino de salvación, y se había hecho de algunos discípulos, pero había un discípulo muy allegado a él que se llamaba Silas. Era un hombre, un varón que estaba junto con él. Un momento antes en la Escritura dice que ellos fueron a predicarle, en donde había mujeres que se habían dispuesto a lavar ropa, eran lavanderas, y entre todas ellas hubo una mujer que le prestó atención, y que esa mujer era una vendedora de púrpura, de un tipo de tela que se preparaba, que tenía mucho costo. Alguien que en un momento le pudo prestar atención, y esa mujer, viendo que lo que decía era la verdad del Señor, esa mujer decidió recibir a Dios en su corazón, a Jesucristo como único amo y Señor de su vida, y ella después le dijo que podían pasar a su casa, y vemos que Dios comenzó a que ellos pudieran encontrar agrado delante de la gente, y Dios iba haciendo que la palabra de Él fuera creciendo en el corazón de las personas. Pero dice que en un momento de uno de esos días que iban a adorar a Dios a la hora de la oración, dice que siempre se encontraban con una muchacha, una joven, que ella también era esclava del demonio, esclava de Satanás, esclava de la mentira y del engaño. Y dice que esta mujer no le dijo ninguna mentira, pero le dijo: estos son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el Evangelio de salvación, le marcan el camino para la salvación. Y dice que no estaba mintiendo, pero el espíritu que ella tenía era un espíritu de adivinación. Y nosotros podemos aprender tantas cosas de este pasaje, porque vemos que el apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le había marcado que ese espíritu no era un espíritu de profeta, era un espíritu de adivinación, un espíritu engañador. Y aunque hable la verdad, estaba hablando seguramente un engaño. Porque esto es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, que no siempre lo que se dice en el nombre o como que fuera Dios es Dios. Y eso solamente se discierne a través del Espíritu Santo. Y uno puede decir: ¿y por qué tanto le molestaba? Porque ese ánimo con que tenía el espíritu de adivinación tenía por finalidad no solamente decir que ellos eran los siervos de Dios que anunciaban, sino que también eso quería como adularlo de una manera u otra al apóstol Pablo y también a Silas. Entonces vemos que él se dio cuenta automáticamente que todo ese tipo de adulación nunca viene de parte del Señor, porque el Señor quiere que nosotros siempre seamos como siervos, que nosotros siempre estemos postrados a Él, y que no haya nada que venga a nuestro corazón que quiera hacer pensar que nosotros podemos estar creciendo de una manera sobre medida, porque nosotros tenemos que tener siempre ese tipo de humildad. Y esa fue la alarma con la cual el apóstol Pablo pudo ir y contraatacar a ese espíritu y darse cuenta que ese espíritu estaba siendo usado solamente para ganancia, y esa mujer era esclava de ese espíritu de adivinación, y era esclava también porque era esclava físicamente de personas que la hacían trabajar para tener ganancia
ganancias a través de la idolatría y ganancia a través de producir un intercambio. Yo te digo lo que te va a pasar y vos me das haces un intercambio. Y esto es algo que tal vez podemos pensar que pasaba solamente en la antigüedad. Tenemos que estar atentos porque también suceden en estos tiempos. Hay muchos en este tiempo que a consecuencia de producirte un mensaje estimulado por un espíritu de adivinación, después te van a querer decir que tenés que llegar a pactar para poder conseguir ciertas cosas que Dios te va a dar. Y no tiene nada que ver. Vemos que Satanás siempre se ha vestido de ángel de luz desde la antigüedad. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para poder discernir lo que es santo de lo que es profano y no dejarnos engañar. Y vemos que a través de esa gran verdad que él pudo esgrimir, el apóstol Pablo trajo consecuencias a su vida porque se vio que le hicieron un gran alboroto y le dicen: estos están trastornando nuestra ciudad. Y no estaban trastornando la ciudad, sino que estaban hablando la verdad. Por eso la verdad siempre va a trastornar las ciudades, porque la verdad es algo muy ofensivo. La mentira se puede cuestionar, pero la verdad realmente es inaguantable. La verdad de Cristo era insoportable. La verdad, cuando a nosotros nos confrontan con la verdad del Evangelio, se pone muy insoportable, porque nuestra carne siempre va a buscar excusas para poder albergarse de la mejor manera en este mundo. Pero la verdad no tiene la finalidad de incomodarnos, tiene la finalidad de salvar nuestras almas. No es para que nos incomodemos, sino que es para que nosotros nos salvemos. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Pero Pablo estaba dando ese gran discurso. ¿Y el discurso cuál era? Era dejar libre a una muchacha. Como Jesús cuando libertó al endemoniado Gadareno, pero como hubo un desfasaje económico porque murieron muchos cerdos, y esa zona se criaban cerdos, y la gente prefirió la ganancia de la riqueza a la verdad de la salvación de un hombre. Y eso lo vemos repetidamente en la palabra del Señor. Por eso la Biblia es tan clara que dice: donde está nuestro corazón, ahí está también nuestro tesoro. Siempre nosotros vamos a dejar ver cuál es nuestro ídolo cuando nosotros mostremos dónde está nuestro corazón, dónde nosotros ponemos la mayor gana posible, donde nosotros siempre busquemos estar. Por eso Dios lo dijo en la antigüedad y Jesús también lo dijo: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. ¿Por qué le decía eso? Porque a veces son solamente palabras. A veces son solamente compartir mensajitos por WhatsApp, compartir mensajes en los estados de WhatsApp. A veces son compartir mensajes en las redes sociales, pero verdaderamente mi corazón no está ahí, sino que eso a veces lo usamos solamente para limpiar nuestra conciencia, que aún nos habla que nos volvamos verdaderamente al Dios de la salvación. Y vemos que Pablo empezó a vivir un momento muy difícil. Él no hizo nada malo, solamente hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Por eso en ese tiempo, como ahora, a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Y ahí él cae preso de toda esa gente, en donde primero lo azotan con varas, a los dos, a Pablo y Silas, y después de azotarlo con varas, dice que lo metieron en un lugar y le dijeron que tenga mucho cuidado, como si fueran unos grandes terroristas. Y era Pablo y Silas, personas que el arma más mortal que ellos tenían era la palabra de Dios revelada por el mismo Cristo en espíritu, para poder decir la verdad de la transformación y la salvación de la humanidad. Pero esa puede ser el arma más fuerte que nosotros encontremos. Esa es la vara con que el mundo no quiere escuchar. Pero esa espada es la espada que todos nosotros tuvimos que sufrir y padecer un día, porque fue la que partió nuestra alma y de nuestro espíritu y separó la verdad de la mentira y nos desnudó, como este hombre estaba haciendo en esa tierra, en tierras de Filipo. Estaba transformando algún corazón
porque iban a ser impactados. Y fíjese que terminó preso, no presentó ninguna defensa en contra de él hasta ese momento, no había presentado ningún tipo de defensa, Pablo siendo ciudadano romano, y dice que lo metieron en el calabozo de más adentro, es como que lo metieron al lugar donde ahí tenían que estar los más delincuentes de los más delincuentes, los ultra peligrosos, esos mercenarios que pueden producir un daño tremendo, un terrorista era. Pero era el apóstol Pablo, que lo único que andaba anunciando era el plan de salvación, que el mundo se arrepienta de su pecado y que vuelva a los pies del Maestro. Él no venía a hacer milagros, él lo que venía era proclamar la palabra. Los milagros se sucedían solamente con proclamar la palabra, porque la importancia era la salvación de las almas. Pero dice que en un momento cuando viene el carcelero lo mete en el lugar más profundo de esa cárcel, que esas cárceles no son como las cárceles que nosotros podamos conocer hoy, sino que eran solamente cuevas. Lo primero que hacían antes de hacer una fortaleza, hacían cuevas, y en esas cuevas se transformaban en prisiones y amuraban ahí a las paredes cepos, que eran cosas para que las personas estuvieran inmovilizadas, quietas, que no se podían mover, que inclusive era tan difícil hasta poder respirar. En ciertas posturas humanas nosotros podemos estar y nos empezamos a quedar hasta sin oxígeno, porque todo lo que es el tórax empieza a aprisionar lo que son la parte de el sistema digestivo, y el respiratorio se comprime y se nos empieza a dificultar la respiración. Bueno, de esa manera se torturaba. Todo era una tortura, desde los grillos que se ponían en las manos, en los pies, el lugar era helado, frío, no había calefacción, no había nada. Pero ellos estaban ahí como pagando una condena de pecadores, condena de preso, de reo, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era querer salvar esa ciudad a través de la predicación del Evangelio. Así que si estás viviendo una circunstancia y crees que es algo injusto en tu vida, acordate que alguien también lo pasó antes que vos. No creamos como el profeta que decía, solamente yo he quedado. Siempre Dios se guarda un remanente. Siempre Dios guarda a alguien que vivió una circunstancia como la tuya, o tal vez más difícil que la tuya, pero solamente hizo silencio y buscó al Señor. Pero es tan importante la postura y la decisión que tomó Pablo y Silas. Fíjense en que dice que en esa situación de dolor que ellos estaban viviendo, en ese momento, ¿qué hace Pablo y Silas? Capaz que nosotros nos ponemos a disgustarnos con Dios, nos ponemos a reclamarle a Dios, nos ponemos a decirle, esto es culpa tuya, porque mirá, me dijiste que me mantenga en santidad, mirá todo lo que me estoy haciendo por vos, y mirá todo lo que me pasa. Dios no es así. Y Pablo, como conocía a Dios verdaderamente en las profundidades, en el momento difícil no cuestionó, no se comparó, mirá estos impíos, cómo la están pasando mejor que yo, al final no les voy a predicar más, si yo les predico y me meten preso. No dijo nada de eso. Él a la medianoche, en el momento más difícil, cuando parecía que todo iba a ponerse más complicado, dice que en la medianoche él no perdió tiempo, él ganó tiempo. Usó bien el tiempo, redimió bien el tiempo. Y dice que Pablo, orando con Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos lo oían. Era tanto el amor que había en Pablo y Silas por poder predicar el Evangelio, que mientras ellos tuvieran una boca abierta para poder hablar de Dios, ellos no iban a dejar de anunciar la grandeza del Dios que los había salvado y los había sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos, y lo único que hacemos es defraudarnos a nosotros mismos y decimos, al final no sirve de nada estar haciendo la voluntad de Dios, cuando yo te puedo decir que sí sirve de mucho, porque fíjense en lo que sucede. Dice que los presos oían que ellos cantaban, y los presos estaban en las mismas condiciones
que estos presos que cantaban, con la diferencia que los otros presos no cantaban, solamente padecían el momento de estar prisionero. ¿Cuál es la diferencia en alguien que pone la confianza en Dios? Que aunque todo el mundo diga lo contrario, nosotros mantengamos nuestra fe intacta y proclamando la verdad del Señor, pero no a través solamente de redes sociales, sino en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, en forma diaria. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Amén. Y eso no solamente nos va a traer victoria a nosotros, eso nos va a traer victoria a muchas personas, porque fíjense que los presos estaban escuchando lo que ellos estaban haciendo. Y los presos al principio dirían, estos están loquitos, ¿cómo van a estar agradeciendo y cantando himnos al Dios? Están presos por su Dios. Pero fíjense, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esa oración que vos hacés en el momento de la prueba y de la lucha, si la hacés verdaderamente con un corazón sincero a Dios, sin ningún tipo de reproche al Señor y entendiendo que lo que estás viviendo a veces ha sido permitido por el Señor para poder sacarte en victoria y que de esa cárcel, de ese momento, conozcas más a ese Dios de tu salvación. Pero no solamente Dios está preocupado en salvarte a ti o sacarte, sino que Él quiere también contigo que muchas personas sean salvas y a consecuencia de tu amor reverente y esa fe que no se cambia por nada, también otros puedan comenzar a creer a Dios y que puedan a través de la alabanza en esa noche dura, muchos que sean rotas sus cadenas y puedan ser libertados y las puertas se abran y se cumpla Isaías 61, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha enviado a traer las buenas nuevas, a poder dar libertad a los cautivos. Ese es el sentido de ser hijo de Dios. No hablar mal de nuestro Dios cuando estamos en momentos difíciles, sino decirle, Señor, aquí estoy, no lo entiendo, pero hay una cosa que yo entiendo, que voy a proclamar tu nombre, voy a hablar de tu grandeza. Esto me duele, esto me aflige, esto me preocupa, pero yo confío en ti, que tú eres el Dios de mi salvación. Y así como yo estoy viviendo esta circunstancia, de esta circunstancia tú me vas a levantar. Y del polvo, así como me sacaste del lodo cenagoso, también me vas a poner en lugares cómodos, en la peña, porque siempre lo dijiste. Y nosotros de esta manera podemos ver que el carcelero, ese que le había hecho daño a ellos, porque los carceleros no era que decía, por favor, pase por acá. El carcelero le pegaba desde que entraba hasta que lo metía en el cepo, le pegaba a los que estaban prisioneros. No era que era un jardín de infantes, era una cárcel romana. Era una cárcel donde había mucho rigor, había mucho castigo. Era algo normal que a un preso se le pegue, pero en todo momento. No se le pedía por favor. Lo único que había eran látigos, golpes, palos. Eso existía dentro de una cárcel romana. Y fíjese en el carcelero. Se despertó y las puertas abiertas. Dice que pensó que se habían escapado. Tomó su espada y se iba a matar. Porque en el Imperio Romano a un carcelero, un guardia, a un soldado romano, un centurión se le escapaba. Perdían la consigna que era cuidar esto. Y ellos se escapaba un detenido, un preso. Y ellos tenían que dar su vida por el que se había ido. Y lo iban a matar, pero primero lo iban a torturar y después lo iban a matar para ejemplo de los otros por haber hecho mal la tarea. Porque todo era un rigor tan duro y tan fuerte. Pero fíjense en el amor de Dios en Pablo. Era tan fuerte porque él se parecía al maestro.
Porque nosotros, si nos juntamos con el Maestro, vamos a tener el mismo corazón que ese Maestro, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, misericordioso, lleno de amor, lleno de paz, lleno de, aún en medio del dolor, tener la tranquilidad que le está sirviendo a su Padre, a Dios, al más grande, al Altísimo. Y fíjense en que Pablo se preocupó tanto que clamó, dice. Clamó fuertemente y dice, aquí estamos todos, no te hagas daño, porque Pablo sabía que se iba a matar, Pablo sabía que se iba a quitar la vida. Y ahí él vino asustado, estamos todos, ninguno se te escapó, no nos escapamos, estamos todos acá. Nos libertó el Señor, pero nosotros no nos quisimos ir. Y él ahí viendo misericordia, ese soldado nunca había sentido misericordia, había aprendido de rigor. Había aprendido de la ley romana, pero nunca se había percatado, nunca había experimentado la misericordia. Y fue tan impactante recibir la misericordia de un detenido, de una persona que había estado presa por sus manos, en el cual él mismo también le había infringido castigo y lo había tratado como un reo que era. Y viendo tanto amor, dice que se tira a los pies y le dice, ¿qué haré para ser salvo? Y ellos le contestan, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y es tan poderoso ese amor que refleja Pablo en el medio de la aflicción, después de haber sido latigado, después de haber hecho tantas cosas, que lo que muestra es que él era hijo de Dios. En el momento más difícil de su vida, él no dijo, la venganza va a caer sobre este. Así como diste, así vas a recibir. Él lo único que hizo es presentarle a Jesús, porque Pablo estaba preocupado también en la salvación de los otros presos y la salvación aún de ese carcelero romano. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, no solamente nos agradamos de lo que nos agradan, sino que aún de nuestros propios enemigos. Porque Jesús decía que nosotros tenemos que orar y amar aún a los que nos hacen mal. Hasta que nosotros no podemos hacer eso, no vamos a poder entender la gracia de Dios. Porque nos vamos a ver tan superiores, nos vamos a ver tan limpios y puros, que no vamos a entender cómo los demás pecan y yo no puedo pecar. Es como ese fariseo que oraba y decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y oro todos los días y diezmo. Y el otro dice que el publicano no levantaba los ojos al cielo porque se sentía impuro. Y lo único que hacía, bajando la vista, golpeándose el pecho, decía, Señor, sé propicio de mí, porque soy hombre pecador. Y dice la palabra que Jesús dice, ciertamente el último, el segundo, se fue justificado. Porque hasta que nosotros no entendamos que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor, como el que sirve, nunca vamos a comprender esta gran salvación que hemos recibido del Señor. Y vamos a vivir un cristianismo sin disfrutar la gracia que hemos recibido. Pablo entendió la gracia que recibió. Por eso él pudo tener un corazón perdonador y en el momento más difícil de su vida no libró una quejabanza, sino alabanzas a Dios, porque agradecía y sabía que Dios no lo iba a dejar morir dentro de esa cueva. A esa cueva él iba a llevar bendición y vida eterna, porque él había sido llevado a esa cueva para salvar a un carcelero y que ese carcelero pudiera escuchar el amor de Dios y vivirlo en carne propia, porque él pudo sentir que Pablo portaba algo diferente, que fue más allá del estruendo, fue más allá del terremoto y de la apertura de los grillos, porque eso solamente es algo que Dios usa para que nosotros prestemos atención, nos detengamos en el camino,
Pero lo más importante que Pablo portaba era el amor de Dios en su corazón y la misericordia que él pudo transmitir y que él supiera que Dios le amaba también a ese carcelero. Y fue tanto la cautividad del amor que este hombre lo llevó a su casa, le limpió las heridas, lo llevó, le habló en su casa a todo el resto que estaban con él, con este carcelero. Y dice, y enseguida se bautizó, porque él creyó, porque la fe sin obra es muerta. Automáticamente decidió bautizarse, porque la palabra de Dios dice que nosotros que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Él entendió que cuando se bautizó, Jesús también lo había abrazado y también lo había tomado y también le daba un nuevo nombre. Aunque era gentil, aunque era romano, ese carcelero, Jesús lo tomó como parte de su familia. Y el imperio romano en el cual él mismo servía, lo iba a condenar a muerte. Pero Jesús, que pertenecía a otro reino, a través de su embajador en la tierra, que era el apóstol Pablo, le ofreció vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios enseña siempre. No nos quejemos, porque no sabemos si la alabanza que nosotros estamos haciendo en esta noche más dura de tu vida puede ser la que un día va a libertar a los que te rodean. Y todos mirando que nunca te respondía el Señor. Cuando te respondan, ellos van a venir y decir, ¿y qué puedo hacer yo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Prepárate, hermano. Vos que estás mirando este mensaje, prepárate. Cuando venga el momento de la lucha, de la prueba, redimí bien el tiempo. No nos quejemos, busquemos a Dios. El tiempo que tenemos es un tiempo que no se puede detener. El tiempo no se puede detener, ni siquiera se puede frenar. El tiempo tiene su propio paso. Nosotros tenemos que redimir bien el tiempo. Tenemos que hacer como dice su palabra. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, si se quiere, debajo del cielo. Seamos sabios, seamos entendidos. Cuando tenemos que buscar al Señor, busquémoslo con todo nuestro corazón. No seamos escasos con Él. Él tiene grandes cosas con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos cosas con Él que solamente se van a cumplir si nosotros estamos pegados con Él, que es la fuente de nuestro propósito. Hermano, yo sé que Dios va a hacer algo grandioso. Yo sé que tu vida, aunque parezca que pueda estar como golpeada por todos lados, en esa noche que te hayan metido en la cárcel o te sientas que estás encarcelado, libertado, si que todas las cosas te salen mal, que tal vez has hecho lo bueno y te han pagado con lo malo, no te quejes, no te quejes. Hacé una cosa, cantemos himnos a Dios y alabemos a Dios. ¿Y sabes qué? El Señor va a enviar su terremoto. Y cuando envíe su terremoto, no solamente te va a libertar a vos, sino que va a libertar a muchos en tu entorno. Confiemos en Dios. El Señor tiene un propósito con tu vida. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Creemos, Señor, que en este tiempo tú estás llamando a muchos Pablos y muchos Silas, Señor, para poder, Señor, en el momento difícil, aún de la proclamación de tu verdad, y aunque se levanten vientos contrarios, Señor, que nosotros no podamos quejarnos, sino adorarte a través de la alabanza y proclamando que tú eres el Dios de toda misericordia. Padre, que el amor nuestro no se apague por las malas circunstancias, sino que nosotros podamos vivir, Señor, en el amor de Cristo Jesús, Señor, porque este mundo lo necesita, Señor. Te damos gracias, Rey,
por esta tu palabra, Señor. Y declaramos que el poder de tu presencia va a alcanzar a aquel que está conectado, Señor. Bendecimos a cada hermano, aquel que tal vez todavía no ha hecho la confesión, Señor, que tú eres el Dios y Salvador. Creemos, Señor, que por medio de tu palabra tú los vas a convencer. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.